ha bajado del cielo, dice el Señor. El que coma de este pan vivirá para siempre. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Les anuncio el Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me ha enviado. Y a ese yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas: todos serán discípulos de Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende de Él, se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre fuera de aquel que procede de Dios. Ese ha visto al Padre. Yo les aseguro, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo para que quien coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se pueden sentar. Qué interesante la palabra de hoy. Tu salvación, Señor, es para todos. Cuando uno va descubriendo ese amor inmenso del corazón misericordioso del Señor, va entendiendo esta frase de la palabra: tu salvación, Señor, es para todos. Hay momentos de nuestra vida, tal vez por nuestro pecado, por nuestras circunstancias, que nosotros colocamos barreras, que pensamos que las bendiciones y el amor del Señor no son para nosotros. Y nosotros colocamos barreras, muchas. Pero el Señor no va a colocar ninguna barrera. Y la palabra de Dios en el Evangelio dice: todos serán discípulos de Dios. Y en la primera lectura nos cuenta cómo el Señor busca a Felipe. Un ángel del Señor le dijo a Felipe: levántate y toma el camino del sur que va de Jerusalén a Gaza. Felipe se puso en camino y sucedió que un etíope, alto funcionario y administrador de sus tesoros, iba para adorar a Dios. ¿Para qué? Adorar a Dios. ¿Cómo esta palabra, este hombre etíope iba leyendo la palabra del Señor y no la entendía? Y es la presencia del Señor quien se acerca por intermedio de Felipe y empieza a evangelizarlo. ¿Cuántas personas en nuestra vida nos van a alcanzar? Nos han alcanzado, nos han dado una palabra del conocimiento de Dios. Nos han dado una palabra para acercarnos con más claridad a conocer de Dios. Esa es nuestra gran tarea en la vida, tener una experiencia con el Señor, saber de Dios desde el corazón, desde la experiencia viva de reconocer la grandeza y el poder del Señor. Por eso el Señor nos va a acercar. Se valió de este hombre Felipe. No sabemos en nuestra vida de quién se vaya a valer, de qué problema se vaya a valer, de qué circunstancias se vaya a valer el Señor para decirnos que esa vida, que ese camino que llevamos es el camino equivocado, y colocarnos en el camino de la gracia, en el camino del amor de Dios, en el camino de la evangelización. Por eso el paso de Dios por mi vida
debe transformarme. El paso de Dios por mi vida debe notarse. El paso de Dios por mi vida debe llevarme a un encuentro con Él y hacer luz de Él donde yo me encuentro. Que este paso por esta catedral tan hermosa, por este lugar maravilloso, los que somos peregrinos, nos llene de esa transparencia espiritual, nos llene de ese gozo, nos llene de esa fortaleza y nos aquilate para ir a evangelizar, para decir que hay un Dios vivo que sigue actuando, que nos sigue escuchando, que nos sigue sanando, que nos sigue bendiciendo. Esa es la experiencia de Dios. Y que podamos iluminarle el camino a tantos que están en la oscuridad, iluminarle inclusive a nuestra propia familia, a sus propios hijos, a sus propios primos que están ahí caminando por esa oscuridad lejos de Dios, lejos del Señor, caminando en la desgracia. Que podamos ser ese Felipe, que le hagamos caso al Señor, que escuchemos a Dios y que llevemos ese mensaje de salvación y volver al camino. Después de servir, no quedarnos parados ahí, sino irnos a donde el Señor nos quiere para evangelizar. ¿Cuántos de nuestros hogares, cuántas de nuestras familias caminan en la oscuridad, caminan con problemas, caminan con dificultades? Pero si yo me lleno de Dios, pero si yo le hago caso al Señor, si yo tengo la palabra de Dios, cuánta luz, cuánta bendición, cuánta gracia podría llevar y de qué forma tan extraordinaria pudiese ayudar a tantos de mi familia. Por eso, y no hay que colocar, es que a este no le hablo, a este tampoco no le hablo, porque la palabra del Señor dice, tu salvación, Señor, es para todos. ¿Es para qué? Todos. Para todos. Y el Evangelio de hoy es un Evangelio sencillamente espectacular, sencillamente hermoso. ¿Cómo nos estremece? ¿Cómo nos lleva a tener una experiencia con la Eucaristía? ¿Cuántos de nosotros hoy, tristemente, no sabemos vivir la Eucaristía? ¿Cuántos de nosotros no sabemos lo hermoso, lo que Dios regala en cada Eucaristía? Por eso dice la palabra hoy, nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae. ¿Si el Padre qué? No lo atrae. Por eso les he dicho que esto simplemente es una bendición de Dios. Esto es un don de Dios, el poder encontrarnos en este lugar. ¿Cuántas personas han querido venir a este lugar y mi Padre no se los ha concedido? Usted y yo somos unos privilegiados, unos bendecidos, en estar aquí en el manto de nuestra madre, en estar aquí en los brazos de nuestra madre, en venir y colocar a tantas personas que Dios nos ha encomendado, tantas oraciones, tantas mujeres que no han tenido hijos, tantas que no tienen su hogar, tantos hijos en la droga, tantas familias destruidas, y poder venir aquí al manto de María y decirle, Señora, le coloco esto, estas dificultades, estas personas, estas súplicas, estas necesidades. Tenemos que deleitarnos, aprovechar este momento de gracia para irnos plenamente bendecidos, porque hoy se ha cumplido esta palabra, nadie puede venir a mí si mi Padre no lo atrae. Esto es un don de Dios, Dios lo permitió, Dios lo quiso, Dios allanó el camino y estamos aquí en este lugar de gozo privilegiado en las manos de nuestro Padre eterno y en el manto de nuestra Madre. Por eso la palabra de Dios nos invita a darle gracias. Y a eso, yo lo resucitaré el último día. ¿Yo qué? Lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas, todos serán discípulos de Dios. Qué hermoso plantear un discipulado, pero un discipulado según la voluntad de Dios, un discipulado según el Evangelio, un discipulado en pureza, un discipulado guardando el día del Señor, un discipulado viviendo sin pecado, viviendo sin libertinaje, un discipulado con sacrificio, un discipulado oliendo a Dios, un discipulado teniendo la presencia de Dios en mi corazón, un discipulado que, ¿cómo actuaría Jesús? Así debo actuar yo, un discipulado que sin miedo diga que es de Dios, que vive en María y que vive en la Eucaristía. No tenemos por qué psicopalarnos en la vida. Hoy cualquiera nos habla de que eso no es verdad. Sí es verdad. Un discipulado lleno de Dios, un discipulado no de palabra, porque hoy en el mundo, en la calle, mucha gente habla de Dios y lo hablan fríos, pero debo de ser un discípulo con una experiencia en mi corazón del Señor, con una experiencia que vibre, con una experiencia que no le dé miedo a arrodillarse,
arrodillarse, con una experiencia de Dios que no le dio esperar en Él, sacrificarse, hacer un ayuno, entregarse diariamente por Él. Ese es un discipulado lejos del pecado, un discipulado lejos de la fornicación, lejos del adulterio, un discipulado con la verdad en Dios, en Cristo Jesús, radical, no un discipulado frío, me acomodo. No, yo soy un discipulado que si me invitan a la discoteca voy, que si voy a tal lado voy, que si me toca no, un discipulado como Dios lo quiere, en el Evangelio, en los mandamientos y en los sacramentos. Ese es el discipulado del Señor que el Señor quiere y al cual estamos invitados, lejos de la tibieza. Por eso dice la palabra, todo aquel que escucha al Padre y aprende de Él, tenemos que aprender de Dios. Y para eso tenemos que venir a la oración, para eso tenemos que escuchar la palabra, para eso tenemos que leer la palabra. Eso es aprender de Él, y el que aprende de Él se acerca a mí, acercarme a Jesús. Por eso cuando estoy en el pecado no comulgo, porque tengo que ir aprendiendo de Él para poderme acercar a disfrutar ahora lo que el Señor nos propone. Yo les aseguro, el que cree en mí tiene vida eterna. Hemos añorado la resurrección, pero hay una forma impresionante de la palabra, el creerle a Dios. Tal vez venimos aquí con muchas necesidades, con muchos vacíos, con muchas súplicas, pero aquí hay un factor importantísimo. Yo le creo a Dios. Si yo le creo a Dios, ahí empieza a cambiar mi vida, porque yo le creo a un Dios vivo, a un Dios que actúa, a un Dios que me ama, a un Dios que se deja amar. A ese Dios yo le creo. Por eso la palabra, yo soy el pan de vida. Y viene lo más hermoso del mundo. Viene mi experiencia, a mí algo que me cambió la vida, como sacerdote fue la experiencia en Jesús Eucaristía. Eso me ha cambiado la vida. Cuando usted aprenda a comulgar en la vida, va a entender qué manjar es el que usted come. No es otra cosa que el pan vivo bajado del cielo. No es otra cosa que el Dios vivo y verdadero. Por eso no lo puede comulgar en pecado. Por eso no lo puede recibir si no está en gracia de Dios. Por eso ojalá tembláramos de esa emoción de que voy a recibir a mi Señor, voy a recibir la carne y la sangre de mi Señor, que eso nos llena de alegría, que eso nos transforme. Yo tengo un testimonio recién ordenado allá en Colombia, en la isla de Chiquinquirá, de una profesora que su hijo tenía cáncer y los médicos le dijeron, su hijo va a morir, le quedan un mes, 2 meses, llévelo para su casa porque el niño va a morir. Y la profesora me dice, padre, yo he venido orando para que mi niño muera confesado. Eso era el querer de la profesora, que su hijo muriera confesado. Y un jueves santo del 2003 me dice, padre, venga, me confiesa a mi niño, que mi niño ya se quiere confesar. Le dije, profesora, yo de afán, tengo misa en una velera, no, ¿qué vamos a hacer? Bueno, porque era la profesora que colaboraba, salí corriendo de afán, pidiéndole al Señor que el chiquito se confesara rápido. Efectivamente se confesó rápido el chiquito y le di la comunión y la bendición, y hasta luego que estaba de afán. En la noche llegué a la hora santa, a la parroquia, y vi el joven, y lo vi de otro color, de otro semblante. Dije, o este joven se recuperó, o este joven se va a morir de madre. Y el joven cuenta el testimonio que cuando recibió a Jesús Eucaristía, se sintió un calor inmenso en la garganta, y hoy es un profesional bendecido. O sea, ojo con esa palabra que dice, yo soy el pan de vida. ¿Cuánta vida puedo recibir cuando yo comulgo, cuando yo le creo al Señor, cuando yo lo recibo con fe? No es pasar por comulgar, sino es pasar por tener una experiencia profunda con el Señor. Esa es una experiencia profunda. Ahora, en la consagración la voy a hacer, se ponga de rodillas, que la goce y vean lo importante de tener esa experiencia con el Señor. Y viene la promesa más hermosa, que dice, si sus padres comieron el maná y murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. ¡Qué rico! Mira esta promesa. Dios siempre paga de una manera extraordinaria. Dios da una medida generosa, rebosante, abundante lo que da el Señor. Y cuánto más cuando yo lo recibo a Él, me alimento de Él. Esta promesa
que mucha gente dice que la Eucaristía se la inventó la iglesia, se la inventaron los curas. No, esta es de las promesas extraordinarias que recibimos y maravillosas de vivir la Eucaristía en la iglesia, de vivirla diariamente, de vivirla dominicalmente. Y esta promesa, se la repito, yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, en esta vida y en la eternidad. Cuántos alivios, cuántas bendiciones, cuántos milagros habrá habido en la vida y existirán habiendo al recibir a Jesús en la Eucaristía. Señor, danos esa gracia de recibir a ese Dios vivo. Danos esa gracia de alimentarnos con su cuerpo y con su sangre. Y danos la gracia de tener fe y de acercarnos para alimentarnos de Él. Amén. Amén.